Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente 9.942 del 2024. Por favor, realizar la lectura del acta. Buenos días con todos y todas. En la audiencia pública convocada por la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la señora Cecilia Berenice Ponce Cosme y con presencia de los señores Dani William Ramos Cabezudo y Marlon Luis Arana Orellana, en el expediente 9942-2024, recurso de apelación interpuesto por la empresa Información Localizada S.A. Sucursal del Perú, en el marco de la adjudicación simplificada número 14-2024, convocada por la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP para la contratación de servicios en general, servicio licenciado de Google Maps Platform o equivalente para la gestión de información georreferenciada para la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú. En representación del impugnante, para realizar el informe legal, se presenta el doctor Peter Palomino Figueroa con Colegio de Abogados de Lima 31827. En representación de Business Analytics S.A.C., para realizar el informe de hechos, el señor Alejandro Fernández Ampuero con DNI 09641327. Y en representación de la entidad para realizar el informe de hechos, la señora Rocío Roxana Echeverría Nores con DNI 25859767. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del tribunal. Finalizado. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra al representante del impugnante, Información Localizada SAS Sucursal del Perú, para que realice su informe legal por el espacio de 10 minutos. Adelante, por favor. Gracias, doctora, muy amable. Voy a compartir pantalla, por favor. Tengo diapositivas que compartir. Un momento. Deme un minuto. Doctora, ¿me puede confirmar, por favor, que se visualiza mi pantalla? Se visualiza su presentación, doctor. Muy bien, doctora. Gracias. Esta apelación es información localizada. La entidad es la Policía Nacional del Perú, Dirección de Economía y Finanzas, ¿no? Para la ubicación simplificada 014-2024. Bueno, la ley aplicable es la ley vigente, su reglamento y sus modificatorias. ¿Cuál es nuestra pretensión, doctor, en esta apelación? Que se revoca la decisión del Comité de Selección de no admitir nuestra oferta presentada y, por el contrario, se admite la misma. Solicitamos que se continúe con la evaluación y calificación de nuestra oferta y, por lo tanto, solicitamos que se revoque la buena otorgada a la empresa Business Analytics SACS. Muy bien, sobre la primera pretensión, doctora, solicitamos que se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir nuestra oferta presentada y se admite la misma. ¿Cuál es el sustento de la entidad para no admitir nuestra oferta? Es la siguiente. Dice, de lo expuesto se advierte que el anexo 8 presentado en la propuesta del postor antes citado no se encuentra formulado conforme al modelo ni al contenido del anexo 8 establecido en las bases integradas. Por consiguiente, estamos ante un documento presentado y denominado documento 8, pero que es distinto al exigido en las bases integradas. Es en resumen, el Comité de Selección no admitió nuestra oferta porque nuestro 8 presentado no se encuentra formulado conforme al modelo que está en las bases integradas. Muy bien, sobre esto, lo primero que tenemos que decir, doctor, es lo siguiente. Los formatos, los anexos de bases integradas, ¿para qué sirven? Sirven para que los postores cumplan con presentar la información necesaria y relevante para que su oferta sea evaluada. Pero de ninguna manera se puede afirmar que solo por no usar el formato de las bases, esto genera de manera automática su no admisión. Pues esto iría contra los principios de eficacia y eficiencia establecidos en la ley de contrataciones y el principio de informalismo establecido en la LEPAG, en mérito de los cuales las decisiones deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de personas, así como en intereses públicos. Señores miembros de la sala, ¿qué cosa es priorizar los fines públicos sobre formalidades no esenciales? Aquellos defectos de formas que no alteran el alcance de la oferta. Ese es un criterio ya muy desarrollado en varias resoluciones de manera uniforme por todas las salas. Muy bien, señores miembros de la sala, ¿cuál es el problema o por la cual el motivo por la entidad o el comité de selección no emitió su oferta? Dice, tu formato es distinto al que está en las bases. Muy bien, ¿eso es lo relevante? Lo relevante no es eso, lo relevante es que mi formato o lo que yo he presentado tenga la información que me requieren. Muy bien, esto de arriba es la información que pedía el formato de las bases integradas. Y esto es lo que, abajo está lo que hemos presentado. Y contiene la misma información. Cliente, cliente. Objeto del contrato, número de contrato, orden de servicio, comprobante de pago. Nosotros hemos presentado, doctora,
Solo facturas. Factura. Corresponde. Fecha del contrato o comprobante de pago, fecha de la factura. Fecha de conformidad del servicio, ese caso, en este caso nosotros no hemos presentado contrato para ajustar conformidad. No se aplica porque no hemos adjuntado contrato. Todo lo que hemos adjuntado son facturas y los pagos de las facturas. Experiencia proveniente, experiencia proveniente. Moneda, moneda. Tipo de cambio, tipo de cambio. Importe, importe. ¿Qué hemos presentado? Adicionalmente eso, como un disgregado de los montos que se están acreditando, el monto de la interacción y el monto que se cumplió con abonar en nuestra cuenta, lo que hace el 100% del monto que estamos pidiendo que se nos reconozca. Sobre el monto facturado, monto total a facturado acumulado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el formato que yo presenté, si bien no se ajusta literalmente a lo que dice, contiene la información que me pide el formato 8. Que no esté exactamente, literalmente, como lo firma el anexo 8, invalida mi oferta, ¿altera el alcance de mi oferta? No, no altera el alcance de mi oferta. Como repito, lo importante o esencial no es usar el formato de los anexos de la base integrada, sino que lo relevante es verificar la presentación solicitada, si la información se presentó, para verificar si la oferta cumple con lo requerido de las bases integradas. En el presente caso, como estamos demostrando, sí se cumplió con acreditar la suma requerida como experiencia del postor en la especialidad. ¿Qué dice la entidad? La entidad ha respondido, ha mandado un oficio y dice que además se omitió de consignar determinada información relevante. Dice, o sea, no solamente que no has presentado un formato distinto, un modelo distinto, sino que aparte no has presentado una información relevante, dice, ¿no? Como por ejemplo, la fecha de cancelación del comprobante de pago. Y eso es falso. Vemos contrato de orden de servicio, comprobante de pago, factura, fecha de comprobante o fecha del contrato, comprobante de pago, fecha de factura. No es cierto. Vemos que toda la información está contenida en el formato que hemos presentado. A esto se debe agregar que otros extremos del cuestionado anexo se distorsionó y adicionó determinada información que denaturalizó los fines del formato. O sea, porque hemos consignado un detalle de la información, hemos denaturalizado la información del anexo 8. Y eso es cierto, eso es suficiente para no admitir nuestra oferta y decir que no hemos presentado el formato 8. Y eso no es así, señores miembros de la sala. No es posible admitir nuestra oferta por entregar información requerida en forma distinta al formato de los anexos de las bases o porque se consignó mayor información a requerida. Estas situaciones no son motivo para no admitir nuestra oferta. Ya lo dice la resolución 1779-2023. Así pues, si bien existe una omisión por parte del impugnante haber olvidado incluir su anexo, no incluyó el tema de domicilio legal, igual está consignada. Es decir, no, igual que en este caso, no cumplió estrictamente conseguir el formato, pero está la información, que es lo relevante. Sí colocó la información correspondiente a su domicilio legal. Información finalmente que es la que resulta importante y relevante para el procedimiento de selección. Toda la información relevante está contenida en nuestro formato. Entonces, vemos pues que el supuesto, el efecto formal, no es trascendente, no altera el alcance de la oferta y finalmente, con el formato que hemos presentado, contiene toda la información que estaba contenido en el formato del anexo 8 de las bases integradas. Señor miembro de la sala, sin perjuicio de ello, sin perjuicio que hemos presentado el anexo 8 con la información requerida, consideramos que el comité comete un error. ¿Por qué comete un error? Porque los documentos para admitir o no una oferta, de acuerdo a la base integrada, son los documentos de presentación obligatoria. Y de acuerdo a la base integrada, si nosotros entramos a revisar, ¿cuáles son los documentos de presentación obligatoria? Son hasta el anexo 6, tanto en las bases estándar como en las bases integrales. Estos son los documentos que uno acredita, verifica finalmente si admite o no admite una oferta. No es el anexo 8. Es más, en la base integrada, si en esta base dice sobre documentos para requisito de calificación, incorporar en la oferta los documentos para acreditar los requisitos de calificación. Ni siquiera te dice presente el anexo 8. ¿Por qué? Porque el anexo 8 en realidad, señor miembro de la sala, es un índice de los documentos que se presenta para acreditar la experiencia. Es decir, presento la factura tal, por el importe tal, emitido con tal fecha, pagado por tal monto, con tal monto de tracción. Eso es un anexo 8, es decir, un índice de los documentos que se está presentando. Pero ¿qué es lo relevante en tema de la experiencia y de la calificación? Los documentos que se presentan y se acreditan los montos facturados. Y como vemos, señores miembros de la sala, el anexo 8 no es un documento para la emisión, es un documento que se evalúa para ver si el postor cumple o no los requisitos de calificación. O sea, aparte de que no tiene sustento la autorización para la emisión, porque sí cumplimos con presentarlo, no es la etapa correspondiente.
tendría que observar en todo caso al momento de calificar. Pero sobre eso tampoco, porque lo relevante no es el anexo 8, nuevamente. Lo relevante son los documentos para acreditar esa experiencia. Sobre el requisito de calificación que se evalúa en una etapa de calificación para la admisión, las bases integradas dice que debemos acreditar la experiencia la especialidad solicitada. Solicita que se incorporen los documentos para acreditar los requisitos de calificación, lo que se ha cumplido con adjuntar, como son las facturas, los reportes de pago de la entidad financiera que acreditan los pagos realizados. El formato del anexo 8, como repito, es un índice de documentos que se presentan para acreditar la experiencia del expositor, que se cumplió con presentar y contiene la información requerida. Pero aún así, no es el momento, no es la etapa de la admisión para ver si cumplió o no completó la admisión. Es en la etapa de calificación. Y aún así lo hemos cumplido con presentar con la información relevante. Señor miembro de la sala, como consecuencia de ello, vemos pues que no tiene sustento la no admisión de nuestra oferta, por el contrario, debe admitirse como consecuencia de ello, debe proseguirse con que se evalúe nuestra oferta y por lo tanto debe revocarse la buena pro otorgada a Business Analytics Act. Señor miembro de la sala, como vemos, el comité no admite nuestra oferta. No admitida a la información localizada, le otorga la buena pro a Business Analytics Act por 298.551.00. Señor miembro, nosotros estamos convencidos que nuestra oferta es la mejor. Una vez que se admita y se continúe con su evaluación y calificación, nuestra oferta económica es la mejor. Es 256.050, casi menos de 40.000, poco más de menos de 40.000 soles que la oferta ganadora. Por lo tanto, nuestra oferta es la mejor oferta presentada y que la entidad, por supuestamente un requisito formal, ¿no?, no ha admitido nuestra oferta, perjudicando pues los fines públicos, porque recuerden, esta ley tiene un enfoque de gestión por resultado, aplica principios de eficacia y eficiencia, no sobre formalidades no esenciales, como lo que está haciendo el comité de selección, no ha admitido nuestra oferta, porque simplemente dice, no has usado literalmente el formato que yo te he dado. Doctor tiene Palomino, le sustento queda dicha un admisión. minuto para culminar, por favor, para que vaya cerrando su exposición. Muchas gracias, doctora. Así como esto terminamos, por lo tanto, debo revocarse la buena pro a favor de Business Analytics Act y eso es todo, doctora. Muy amable por la atención y por el tiempo concedido. Gracias. Gracias. Se otorga el uso de la palabra a los al representante del tercero administrado, empresa Business Analytics Act, para que también realice su informe de hechos por el espacio de 10 minutos. Adelante, por favor. Señor Fernández, tiene su audio apagado. Buenos días a todos. He escuchado con atención la disertación del abogado de la empresa Pelante y creo que hay, en principio, algunas omisiones que son importantes hacer notar. Todos los postores tenemos una oportunidad para hacer observaciones, cuestionamientos, objeciones, que se nos absuelvan dudas en un proceso de selección. Y esa es la etapa de absolución de consultas y observaciones. Si el anexo 8 era un documento que no se adecuaba a lo que el postor apelante quería realizar, pudo haber ejercido su derecho a hacer las observaciones y consultas pertinentes en esa etapa. Una vez que se publican las bases integradas, es sabido por todos que estas son de cumplimiento obligatorio. Y acá creo que entra el aspecto relevante y nuestra principal discrepancia con el apelante. Y es que las bases, el anexo 8 es un requisito obligatorio, a diferencia de lo que sostiene la parte apelante. Y eso no lo digo yo, lo dicen las bases. Si usted lee el numeral 2.2, que dice contenido de las ofertas de la sección específica, condiciones especiales del procedimiento de selección de esta adjudicación directa, va a poder ver que en el numeral 2.2.1 dice documentación de presentación obligatoria. En el literal 2.2.1.2 dice documentos para acreditar los requisitos de calificación. Dice, incorporar los documentos que acreditan los requisitos de calificación que se detallan en el numeral 3.2, capítulo 3. ¿Y qué dice el numeral 3.2, requisitos de calificación en relación a la experiencia del postor? Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el anexo 8 referido a experiencia del postor. Entonces,
llegamos a la conclusión que el anexo 8 era un requisito esencial y de presentación obligatoria. Pero adicionalmente acá hay algo más importante. En su recurso de apelación, el propio apelante señala de manera expresa que no se le puede, dice, pero de ninguna manera se puede afirmar que solo por no usar el formato de los anexos de las bases integradas genera de forma automática la no admisión de la oferta. Lo importante o esencial no es usar el formato de los anexos de las bases integradas. El anexo 8 es solo un índice. La presentación del formato del anexo 8 no es un documento de presentación obligatoria. En este orden de ideas vamos a demostrar que el anexo 8 presentado en nuestra oferta, si bien no usó el formato del anexo, cumple con otorgar la información. Entonces, acá estamos ante una admisión expresa de que el apelante, libre, voluntaria y unilateralmente, decidió apartarse de las bases integradas. Decidió ponerse al margen de la ley, estar por encima de la ley, estar por encima de las bases y desarrollar su propio anexo 8, el cual además es un documento que forma parte de las bases integradas aprobadas para todo proceso de selección, según lo señala la resolución D00-2010-2022 OCE/PRE, publicada el 27 de octubre del 2022 en el Diario Oficial del Peruano. Entonces tenemos acá algo que sí es importante. Mientras que todos los postulantes estábamos sujetos a la declaración que nos obliga, según el numeral 5 del anexo 2, a conocer, aceptar y someternos a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección, tenemos acá ante un postor que decide pues ponerse al margen de su declaración jurada, de la declaración jurada de todos los postores, al margen de las reglas aprobadas y a las que se sometió cuando no hizo observaciones sobre el anexo 8, cuando no efectuó consultas sobre el anexo 8, para presentar un documento que él considera que es el anexo que debe ser esto, y que a lo mejor deberemos recoger en las próximas bases integradas de OCE. Pero lo cierto es que esto es grave, porque el ponerse al margen de la ley y atendiendo a la finalidad pública de los procesos de selección, ¿quién asegura que mañana el postor decida cambiar unilateralmente los servicios si es que su oferta es finalmente aceptada? Porque como él puede hacer lo que le da la gana, discúlpenme la expresión, va a poder también cambiar los servicios, va a poder decir que lo suspende, porque no hay un sometimiento ni un respeto a su propia declaración jurada, a la que presentó conjuntamente con el anexo 2. Entonces acá no estamos ante un tema que tenga que ser subsanado. Estamos ante un reconocimiento expreso de un postulante que se puso al margen de la ley, de las bases integradas de la licitación, de su declaración jurada, para presentar los documentos que él quiso presentar y que él unilateralmente decidió que deberían ser los que se debieron presentar. Es por esas razones que coincidimos con el comité en que esto no es un tema que deba ser subsanado, sino es claramente el incumplimiento de un documento de presentación obligatoria y por ende su descalificación es correcta. Por esas consideraciones solicitamos que sea declarado infundada la apelación. Gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a la representante de la entidad Dirección de Economía y Finanzas PNP para que realice su informe de hechos por el espacio de 10 minutos. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ya. Aquí. Bueno, nuevamente nos ratificamos en todos los argumentos señalados. No se visualiza su presentación. A ver, un momento, por favor. Ventana. ¿Me escuchan? ¿Se le escucha bien?
Y se visualiza una presentación. Ya, listo. Nuevamente nosotros nos ratificamos en nuestros argumentos señalados en el informe técnico legal, los cuales coinciden, ¿no? Con la evaluación del comité de selección, señalando que lo que nosotros, en el caso del comité, verifica es dentro de lo que corresponde al contenido de las ofertas, es la documentación de presentación obligatoria. Y entre estas está la presentación del anexo 8, ¿no? Eso es lo que no se ha validado como presentado, que bien lo ha reconocido en su mismo recurso de impugnación el apelante, ¿no? Que se ha apartado de las bases y ha señalado que contiene que finalmente sí contiene la información, lo cual no es cierto, porque en ese anexo que él ha formulado, ha señalado en el campo de fecha del comprobante de pago la emisión del comprobante de pago, más no la fecha en que la fecha de cancelación del comprobante de pago, como lo señala y lo exige que se consigne las bases integradas. En ese sentido, este formato que formuló el apelante se aparta totalmente, ¿no?, del anexo que se le envió y que está consignado en las bases integradas, al cual nosotros debemos respetar porque son las disposiciones establecidas en estas, ¿no? Y en el marco de un proceso competitivo, corresponde a todos los actores dentro de este proceso, tanto la entidad como los postores, a cumplirlo, a respetarlo, ¿no? Eso también entra en conflicto con lo que ha declarado en su anexo 2, en el cual señala que se somete a las disposiciones de las bases integradas. Y eso no ha sido cumplido por el apelante. Ahora, por el principio de igualdad de trato, el comité lo que ha señalado es, de alguna manera, ha empleado el mismo criterio que se empleó por la resolución, la sala que emite la resolución 1064 ante una situación totalmente similar, ya que en esa situación también se apartaron del anexo establecido, el anexo 8 establecido en las bases. Bueno, en este caso era el anexo 7, ¿no? Pero al final no cumplió, se apartó de igual forma como ocurrió aquí, ¿no? Y en este caso el comité no validó la presentación del anexo 8 formulado por el apelante, por cuanto, como ya se ha señalado, él tenía que haber respetado las disposiciones establecidas en las bases integradas. Y tampoco podría ser materia de subsanación, ya que esto le hubiese dado la ventaja de poder corregir lo que se ha señalado en el tema del llenado, porque no solamente se trata de que omitió o aumentó algunos campos, sino que consignó información que no era la que correspondía, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos señalar nosotros con respecto a nuestra posición como entidad, ¿no? Es el tema de que la información que ha consignado no era la que correspondía, como es en el caso de la fecha de emisión de la factura. Esa no era la que tenía que consignar, sino la cancelación del comprobante para que al momento de hacer la verificación el comité no lo induciera a error, porque podría él afectar la trazabilidad de lo que se presenta, ¿no?, de lo que declara versus los documentos que presentaría, ¿no?, en la etapa de calificación. Mal hubiese hecho el comité en descalificar cuando no era la etapa que correspondía, porque en esa etapa sí se evalúan los documentos presentados para demostrar las capacidades, ¿no? Entonces, en este caso, el comité no lo admitió porque no presentó la documentación obligatoria. En este caso, el anexo 8. Muchas gracias. Bien, gracias.
Se otorga el uso de la palabra al representante del impugnante para que realice su réplica por el espacio de 3 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor miembro de la sala. Bueno, ya hemos visto gráficamente que tiene la información que el anexo 8. Bueno, hemos presentado un anexo 8 con la información que se requiere. Pretender descalificar una oferta porque literalmente no dice lo que dice tu anexo, el anexo 8 de las bases. Pretender porque supuestamente hay un formato que no se adecua a las bases, es pues darle una relevancia a las formalidades no esencial. Esa no es una formalidad esencial que altere la cárcel de oferta. Se han juntado las facturas, se han juntado los comprobantes de pago. Es decir, porque no dice tal de esa forma, porque no dice de la manera en que yo lo puse, te descalifico, no admito tu oferta, eso no es posible. Creo que ya hace mucho tiempo el tribunal ha pasado esa etapa de, por excesivo formalismo, desestimar una oferta. Regresar a ese punto de vista no lo permite esta ley y menos la nueva ley, ¿no? Estamos en una gestión de enfoque por resultados, principio de eficacia y eficiencia, está la información relevante y es darle tanta relevancia al anexo 8 cuando lo importante son los documentos que acrediten la experiencia. Es más, en las bases integradas dice, para acreditar la experiencia, que se presenten los documentos que acrediten la experiencia. O sea, si el anexo 8, por ejemplo, así yo lo hubiera presentado en el modelo que yo diga, si yo contengo un error en el monto, en mi anexo 8, me descalifican. O sea, llegar a ese excesivo formalismo y pretender descalificar esa oferta por ese motivo va contra los principios, como ya hemos invocado, eficacia, eficiencia, formalismo, por el enfoque de gestión de resultados de la nueva ley, de la ley vigente y de la nueva ley, ¿no? Considero que no tiene sustento el excesivo formalismo que pretende la entidad y descartando, como hemos visto, la mejor oferta presentada, con un monto mucho menor al que ha ganado el postor de la buena. Sobre los documentos presentados por la experiencia, no hay ningún cuestionamiento. Como decir, el tema de forma, me equivoqué en el procedimiento de selección, ¿eso amerita descalificación de mi oferta? Incluso ya en la oferta económica hemos visto el criterio del tribunal. En la oferta económica nada es subsanable, pero me equivoqué en el procedimiento de selección, ¿eso amerita descalificación? Es más, el tribunal ha dicho, ni siquiera ameritas ninguna subsanación, porque es un defecto formal que no altere el alcance de la oferta. Entonces, volver al criterio de que por un excesivo formalismo descalificar una oferta, pues estaríamos retrocediendo, estaríamos yendo contra la ley, contra los principios de la contratación pública. Que hemos presentado un anexo 8, hemos presentado un anexo 8. Que no lo hayamos presentado con el esquema que ellos, efectivamente, hemos presentado la información que se requiere. Gracias, señores miembros de la sala. Gracias. Se otorga el uso de la palabra al tercero administrado para que realice su dúplica por el espacio de 3 minutos. Adelante. Gracias. A ver, yo quiero resaltar las omisiones en la réplica del abogado de la parte apelante porque creo que son relevantes. No he escuchado nada sobre por qué no fue relevante o no era importante haber hecho las consultas o observaciones en la etapa correspondiente respecto del anexo 8 si ellos consideraban que el anexo 8 que estaban en las bases no era el adecuado. No ha dicho nada. Segundo, no he dicho nada tampoco sobre que el anexo 8, de acuerdo a las bases y a las bases estandarizadas para todos los procesos de selección, es un requisito obligatorio de presentación. Pero acá lo sustantivo no es el excesivo formalismo, es la decisión de un postor de ponerse al margen de la ley e incumplir su propia declaración jurada de sometimiento a las bases para presentar un documento distinto al aprobado por las bases y al que todos los demás postulantes nos sometimos. Aceptar la tesis del apelante implicaría atentar contra el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, porque mientras todos los postores adicionales adicionales a él, tendríamos que habernos sometido y nos sometimos a las bases, ellos se pusieron al margen de las bases, al margen de la ley, para inventar su formato y presentar un documento ajeno. Acá no se trata de que tenga que subsanarse o no, su experiencia no fue evaluada porque su oferta fue descalificada precisamente porque no presentó con cumplir uno de los documentos que de acuerdo a las bases y sobre todo su declaración jurada, porque distinto sería si los señores tampoco hubiesen presentado la declaración jurada del anexo 2 y
por ende se hubiesen puesto pues al margen de las bases, cosa que no ha sido. Entonces acá no estamos ante un excesivo formalismo frente a un error, una omisión. Estamos ante la voluntad unilateral de un postor de ponerse al margen de las bases a las que él se sometió voluntariamente y que aprobó y que consintió cuando no hizo consultas, cuando no hizo observaciones. Y por ende, su apelación debe ser declarada infundada. Gracias. Gracias. Finalmente, se otorga a la entidad también el espacio de 3 minutos para que pueda realizar algún argumento adicional a lo ya señalado. Adelante. Sí, solamente manifestar que aquí no había un exceso de formalismo. Simplemente es el respeto a las disposiciones establecidas en las bases integradas por todos los actores en este proceso de contratación. Y en el marco de un proceso competitivo, todos los postores están obligados a cumplir, porque es responsabilidad de cada uno poder formular su oferta de una manera diligente. No es responsabilidad ni del comité ni de la entidad pasar por alto su negligencia. Entonces, caso contrario, pues cada postor formularía sus formatos conforme su entender. Y nosotros nos sometemos a todos los lineamientos establecidos en la norma de contrataciones, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos nosotros precisar por un lado. Y lo último es que aquí nos está señalando o nos está cuestionando las capacidades porque no llegamos a esa etapa. No llegamos a analizar la calificación del postor. No se le ha admitido en la primera etapa, y eso es lo que quiero que se precise, es porque no presentó un documento que era de obligatorio cumplimiento por todos los postores. Nada más. Gracias. Bien, gracias. Habiendo culminado las posiciones de las partes, vamos a iniciar con las preguntas que tengan a bien los integrantes de la sala formular. En ese sentido, consulto al doctor Dani Ramos si tiene preguntas que formular. Muy buenos días. Sí, así es. En principio, para la entidad, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una consulta días. sobre lo último que acaba de mencionar. ¿La oferta, entonces, del impugnante ha sido declarada no admitida? Así es, porque existe una contradicción en su anexo 2 que señala que se somete a las disposiciones, sin embargo, no presentó un documento de estricto cumplimiento, que era obligatorio. Ahora, me surge la duda, ¿por qué se ha revisado? Porque el problema es con el anexo número 8, ¿no? El anexo número 8 es un documento de naturaleza facultativa que se verifica, perdón, o sea, sobre la experiencia que se presenta, mejor dicho, que se verifica en un momento más adelante. Pero bueno, pasando por alto ello, un punto adicional, quisiera entender cuál ha sido la vulneración que ha cometido el proveedor al modificar este anexo, además, ya, más allá de lo que se ha señalado en el acta, ¿no? Que creo que es obvio para todos, el mismo proveedor lo ha reconocido en esta audiencia, eso no es motivo de discusión, que es un anexo diferente. Lo que quisiera entender es, bajo la óptica de la entidad, qué es lo que se ha vulnerado, porque cuando se declara una oferta no admitida o descalificada, se entiende que tiene que haber una vulneración, bien a la normativa, bien a las bases, ¿no? Lo que quisiera entender es qué se ha vulnerado en principio. Las disposiciones establecidas en las bases integradas, que era la no presentación de un documento que era en estricto, de estricto cumplimiento, que se tenía que presentar, ¿no? Esa es la primera etapa en la cual el comité verifica todo el contenido de las ofertas. Y como tal, primero verificamos la presentación de toda la documentación obligatoria, entre estos el anexo 8. Ahora, en el análisis, ¿no?, de que sea o no el anexo 8, hemos encontrado que no hay información que correspondía consignar en ese anexo, en el anexo 8, como era el caso de la cancelación del comprobante de pago, la fecha de cancelación del comprobante de pago. Entonces, esto nos señala que no es el documento, no es el anexo 8 que tenía que presentar el postor.
Ujú. Ok. ¿Y cuál es? Porque ustedes han, por lo que puedo con el acta, es que han tomado como no presentado el documento. ¿Bajo qué óptica se entiende no presentado? O sea, puedo entender un documento de repente que no cumple con las condiciones, pero no presentado, eso es lo que no termino de entender. Por eso preguntaba, ¿hay alguna disposición normativa que lo define de esa manera? ¿Es su lectura que le han dado? Eso es lo que no termino de comprender muy bien. Su audio, por favor. Su audio, por favor, está apagado todavía. Sí, ha empleado el mismo criterio que la resolución 1064 del 2020 que utilizó la sala, porque el formato, en principio, como no era el establecido en el anexo, él creó un formato donde consignó una información que no era la del formato. Entonces, se apartó del anexo considerado en las bases, como en el caso ocurrido que generó la resolución 1064, ¿no? También el tribunal consideró de que no había sido presentado, al igual como ocurre acá, porque aquí hemos verificado que no es la información que debería de haber consignado en el anexo 8. Entonces, por ese motivo es que se llega a la conclusión de que no podría ser ni siquiera materia subsanable, porque esto, como repito, le daría ventaja, ya que esa información no era la correcta, la que tenía que consignar. Entonces A sí ver, hubiese afectado el alcance de su oferta. vayamos por dos partes. Incorporar información adicional en una oferta, ya sea en el mismo anexo o en un anexo que el proveedor pueda inventar y agregar cualquier opción, ¿supone una ventaja indebida para un proveedor? Eso quisiera No se entender. puede. No es una ventaja indebida el hecho de que él pueda presentar una información complementaria que le ayude al comité a tener certeza sobre la decisión que va a tomar. Pero en este caso, no solamente, o sea, se puede considerar como información complementaria, pero no el anexo 8, porque no presentó información que correspondía en el anexo 8, como era, por ejemplo, la fecha de Primero, constitución del comprobante. sí, primero quería ir por ese punto, o sea, agregar información tiene algún problema, o sea, por eso ya sea en el mismo anexo número 8 o en otro anexo, ¿genera algún inconveniente? No, es que omitió. Ya, ok, pero omitió. primero, por eso le digo, primero por la información adicional que se ha incorporado. Entiendo que no, entonces, o sí. En esa pregunta específica, por favor, le pediría que me responda. Agregar información adicional, ya sea en el anexo número 8 o en cualquier otro anexo o documento, como querramos llamarlo, formato, ¿genera algún inconveniente para su representada? No es una ventaja, ¿no? Poder brindar información adicional que le permita al comité poder tomar una decisión más asertiva. Sin embargo, Sí, sí lo he entendido ahora. Sí. Ya, por eso quiero votar primero. Ahora, por el otro punto, usted indica que hay cierta información que no se ha incorporado en este anexo y señala que no es subsanable. Ahora, vamos por ese camino, en el supuesto que está mencionando. Ahora, vayamos inclusive en que es una información que no está, ¿no? Que esto obviamente con cargo a que este tribunal verifique los documentos que se han presentado y a detalle, ¿no? Pero asumamos que no está la información. Le preguntaría por el primer literal del 60.2 del artículo 60 del reglamento, que establece que es subsanable entre, ¿no? La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, siempre y cuando sean distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio o oferta económica. Entonces, de ser así, no sería, bajo la postura que está manejando su representada y que va a ser parte de análisis de este tribunal, obviamente, pregunto si es que no estaría dentro de ese supuesto, inclusive. El darle la oportunidad de modificar, ¿no? O de consignar una información que omitió,
para el comité sería una transgresión al principio de igualdad de trato, porque frente a los demás postores que cumplieron y fueron coherentes con su anexo 2 de someterse a las disposiciones de las bases, estaríamos sí en ese punto dándole una ventaja a este postor para que modifique y afecte el alcance de su oferta. Pero bajo esa postura, cualquier mecanismo de subsanación no sería una afectación al principio de igualdad, o sea, que ningún probador nunca se pueda equivocar. Pregunto, No, o sea, pero por eso le pregunto expresamente sobre este supuesto de subsanación. Sí, para eso la normativa pues nos permite poder subsanar, ¿no? Solicitar la subsanación, pero en este caso también hemos tomado en cuenta que este documento no ha sido emitido por un organismo público, ha sido responsabilidad exclusiva del postor de presentar de manera diligente su anexo, y él lo ha ratificado de alguna manera le da la razón al comité en señalar de que no ha presentado el anexo, porque él mismo lo señala en su recurso. No he presentado el anexo. Ya, creo que ahí estamos mezclando supuestos. Cuando habla usted de la subsanación de documentos por organismos públicos, estamos hablando de documentos habilitantes que está regulado en los literales G y H, ¿no? Acá estamos hablando del literal A, que habla justamente sobre subsanación de declaraciones y formatos. Entiendo la posición de la entidad, bueno, este colegiado va a proceder igual a analizar lo que se ha mencionado en esta audiencia, así como los documentos que se han presentado a fin de poder resolver la presente controversia. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias. No tengo más preguntas, señora presidenta. Bien, gracias. Se consulta al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenos días con todos. No voy con las consultas. Gracias. Bien, gracias. De mi parte quisiera formular una consulta al representante del impugnante. Doctor Palomino, usted ha señalado en su exposición que el comité en este caso se habría equivocado al realizar la evaluación del documento que es cuestionado, el anexo 8. La posición de su representada es que el documento debe validarse tal cual está o que puede ser sujeto de subsanación. Doctora, a ver, era una posibilidad, pero en realidad consideramos mi posición, en particular, y lo que está en mi operación, es que ni siquiera merece ser subsanado porque el anexo 8, como ustedes ven, es un índice de los documentos presentados. Es una información que le sirve al comité para ver qué cosas se han presentado y lo tiene que contrastar con los documentos. O sea, así yo había puesto la fecha de emisión de la factura y no la fecha de cancelación, eso no es óbice para descalificar, no admitir nuestra oferta. En mi punto de vista, incluso consideramos que ni siquiera merece una subsanación de tipo, pero en el peor de los casos, ok, perfecto, como omitió esa información en el anexo, es un tema subsanable, pero desde otro punto de vista ni siquiera merece una subsanación, sino que la admisión y como dice la base integral, lo importante de la calificación son los documentos que acreditan la especialidad. Si ustedes ven las bases integradas, las bases estandarizadas, ese es el documento que sirve. Eso es un índice el documento que se presenta. O sea, darle tal relevancia es como yo lo he manifestado, es exceder el formalismo y pretender, por un simple formalismo, descalificar ofertas que, como he visto en el caso, es mejor que se ha presentado. Gracias. Bueno, eso es todo de mi parte. Habiendo concluido ya las consultas de parte de los integrantes de la sala, procedemos a dar por concluida la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenos días. Buenos días, gracias. Muy amable. Buenos días. Buenos días.